Estamos en el curso Métodos no supervisados y detección de anomalías, en el segundo módulo, detección de anomalías. Vamos a ver el cuarto tema, métodos no supervisados, en concreto los métodos estadísticos. En el caso más sencillo tenemos una única variable y estamos interesados en ver cuál valor, qué dato tiene un valor anómalo solo y exclusivamente en esa variable. Un método clásico es utilizar la distancia intercuartil, de forma que todos los valores de la variable en cuestión, de la variable de interés, se realiza un plot de ellos, se establece cuál es la mediana, se establece el primer cuartil y el tercer cuartil. De forma que se considera la mediana es obviamente el segundo cuartil. Se establece como outlier cualquier valor que está 1,5 veces o 3 veces por encima del tercero o por debajo del primer cuartil, 1,5 o 3 veces la distancia intercuartil, que se define como la distancia entre el tercer y el primer cuartil. Ese procedimiento nos diría que estos son valores outliers, 1,5 veces por encima de la distancia intercuartil, y un valor extremo outlier serían aquellos que están 3 veces por encima o por debajo de la distancia intercuartil respecto a la mediana. Este tipo de métodos son métodos que están basados en la distribución estadística de la normal, así que tienen un background, un bagaje científico, cuando se aplican sobre una distribución de datos que siguen una campana típica de Gauss. Sin embargo, estos métodos también se han aplicado en situaciones en las que la variable subyacente no se rige por una normal, sino con otras distribuciones, aunque hay que hacerlo con mucha cautela y no siempre son extrapolables estos métodos. Métodos estadísticos con un mayor rigor son los métodos que se basan en test de hipótesis. Se asume de nuevo una distribución de datos sobre los datos y se establece un test de hipótesis que nos diga si un valor concreto es o no outlier porque difiera radicalmente de esa distribución que se ha supuesto subyacente. Dependiendo de la distribución subyacente, pues están los distintos test de hipótesis. Nosotros vamos a trabajar solo sobre una distribución normal, una campana de Gauss, de forma que tenemos una única variable y los datos se rigen sobre esa campana de Gauss. Hay muchos valores en torno al valor central y conforme nos alejamos por la izquierda o por la derecha, hay menos valores en las colas. Muy bien, el típico test estadístico que se aplica sobre una distribución normal con una única dimensión es el test de Grab. La hipótesis nula es no hay outliers en el conjunto de datos y la hipótesis alternativa es que hay exactamente un outlier. En este caso, si hacemos un plot de los puntos, aquí tenemos los índices de los distintos valores. Aquí tenemos una representación de todos los valores que están en mi conjunto de datos y en la columna, en el eje Y, representamos el valor que toma en la variable en cuestión. Podemos apreciar perfectamente que este valor es un outlier porque tiene un valor radicalmente mayor que el resto. Podemos apreciar que, aunque tengamos pocos puntos, la distribución sigue una distribución normal, ya que si nos fijamos en el eje Y y hacemos la proyección de los correspondientes puntos, vemos que hay muchos puntos con unos valores entre 45 y 50 y conforme nos vamos alejando tanto hacia un lado como hacia otro, hay menos valores. Así que aunque sean pocos, podríamos decir que esto se rige según una gaussiana, según una distribución normal. Por lo tanto, podríamos estar en condiciones de aplicar el test de Grab y nos dice que el test de hipótesis, que este valor, que es el que
tiene un valor radicalmente distinto del resto, es un valor anómalo. Este tipo de test estadísticos se basan normalmente en utilizar medias y varianzas. Se ve hasta qué punto cuál es la media de los valores, se ve cómo de dispersos están ellos y atendiendo a esa medida de valor central y de dispersión, de cómo se van los valores separando de ese valor central, pues se establece cuándo un valor es anómalo o no. Bien, sin embargo hay situaciones que complican la aplicación de este tipo de test. En este ejemplo podemos observar que hay dos outliers y un test de hipótesis que lancemos, por ejemplo, el test de Grab, sobre ello nos diría que no hay un outlier. Nos diría que no hay un outlier. ¿Y por qué? Porque estos dos puntos hacen que la varianza y la media la suben cerca de ellos, de forma que si hubiésemos quitado este punto, por ejemplo, la media se ha quedado por aquí, a lo mejor, bueno, tal vez realmente se habrá quedado un poquito más abajo, pero la inclusión de este nuevo valor hace que la media suba. Eso hace que ahora el test de hipótesis considere que ninguno de ellos es un outlier porque están relativamente cerca de la media. El problema es que han tirado los dos de la media hacia arriba y por eso el test de hipótesis no nos dice que haya un outlier. Este es un problema de masking en el que se produce cuando hay dos valores o más outliers radicalmente distintos del resto de los datos y tiran del estadístico en cuestión y de esa forma falla el test de hipótesis. Para solucionarlo se podría aplicar otro tipo de test de hipótesis en los que la hipótesis nula establece que haya exactamente k outliers. En el ejemplo anterior, k igual 2. Si se aplican este tipo de test con k igual 2 outliers, nos diría efectivamente que en esta nube de puntos hay dos outliers. El problema está en establecer ese valor de k. Porque si hubiésemos establecido un valor de k igual a 3, por ejemplo, ahora surge otro problema, que es el problema del swamping, en el que podríamos, si aplicamos un test de hipótesis en este ejemplo, en el que busquemos 3 outliers, k igual 3, nos dice que sí hay 3 outliers. ¿Por qué? Porque considerando los dos más extremos por un lado y el otro más extremo, en este caso por los valores inferiores, el estadístico construido se aleja bastante de la media y por lo tanto establece que esos tres valores contribuyen de una forma notable a esa desviación del valor central y por lo tanto son considerados los tres valores anormales. Cuando sin embargo realmente lo son dos de ellos. El tercero en cuestión, este de aquí, no debería haber sido considerado como outlier. Para resolver este problema se aplican test que consideran que la búsqueda de menos de k outliers, y por lo tanto hacen una búsqueda de k igual 1, 2, 3, 4 outliers. Para ello establecen un conjunto de comparaciones múltiples y no vamos a entrar en los detalles, pero para controlar el error con un nombre tan raro como FWER, que es el Family Wise Experimental Error, pues al tener que realizar múltiples comparaciones, el valor de significación alfa utilizable sobre el test estadístico debe disminuirse en proporción al número de comparaciones múltiples, el número de test de hipótesis en paralelo que se están aplicando. Bien, esto ocurre en el caso de una dimensión. En el caso de varias dimensiones, nos volvemos a centrar otra vez en la distribución normal. Podemos apreciar una nube de puntos, como aparece en este caso. Su representación en 3 dimensiones sería algo así.
y de nuevo estamos intentando buscar valores anormales que se alejen de esa nube de puntos. Pero claro, la pregunta es, ¿qué significa alejarse de esa nube de puntos? Claro, si yo tuviese un valor con un valor de una de las variables, 900 en este caso, muy alto, ese valor tal cual, al tener en una de las variables en juego un valor muy alto, se puede considerar un valor anómalo. Lo mismo con la otra dimensión, porque vemos que no hay valores en el eje Y por encima de 800 y sin embargo este valor sí tiene un valor anómalo, un valor extremo. Bien, pero ha de considerarse que valores como el que aparece aquí, en los que no tiene un valor extremadamente alto en ninguna de las dos variables, este es un valor perfectamente normal, vemos la cantidad de puntos que tienen un valor similar, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, pues ese valor podría considerarse también un valor anómalo, ya que tiene una combinación, y esta es la clave, una combinación de las dos variables que no es anormal. No es anormal encontrar una combinación de un valor bajo en la variable X con un valor alto en la variable Y. Y esa combinación es lo que hace que surja como un valor anómalo que hemos de detectar. Bien, para ello se introducen una medida, la clásica medida de Mahalanobis. Hay distintas medidas, esta es una de las más utilizadas, que miden la distancia de un punto no a otro punto, sino al centro de la distribución. Para ello, de nuevo, como en el caso unidimensional, se basa en utilizar medidas de tendencia central, las medias, como de dispersión, en este caso la matriz de covarianza. En cualquier caso, la aplicación de la distancia de un punto al centro de la distribución nos da un número, un valor real. Ese valor real establece, al igual que si la distancia euclidia establece circunferencia de equidistancia a un valor central, la aplicación de la distancia de Mahalanobis nos proporciona elipses de igual distancia a ese valor central de la distribución. De forma que, por ejemplo, todos estos puntos están a una distancia de Mahalanobis 10, según se puede apreciar esta elipse, al centro de la distribución. Cuanto más nos acerquemos, menor será la distancia. Todos estos puntos están a una misma distancia de Mahalanobis, 0,5, al centro de la distribución. Y por lo tanto serán considerados valores anormales aquellos que tienen una distancia de Mahalanobis extremadamente alta. La distancia de Mahalanobis se puede demostrar que sigue una distribución beta y una aproximación dada viene por la distribución F, y por lo tanto aquellos valores anormales de distancia de Mahalanobis en esas correspondientes distribuciones pues nos dirán que ese es un valor anómalo. Al igual que ocurría en el caso unidimensional, hay que plantearse si lo que estamos interesados es encontrar uno o más valores anómalos. Si nuestro interés es solamente establecer como test de hipótesis existe un valor anómalo frente a la alternativa no hay valores anómalos, se establecería este test de hipótesis. Aquel que tenga un valor mayor de distancia de Mahalanobis será el que habrá que considerar si, aplicando el test de hipótesis correspondiente, si es un valor anómalo o no. En el caso de que el test de hipótesis a considerar sea si hay valores anómalos uno o más, entonces los test de hipótesis que hay que considerar es que todo y cada uno de los puntos considerados sigan una distribución normal multivariante. En este caso, y al igual que ocurría en el caso unidimensional, hay que aplicar una corrección para que el error family-wise, el error de experimentación conjunto, no se dispare. Muy bien. En lo que hemos visto anteriormente utilizábamos la matriz de covarianza, pero claro, en el cómputo de esa matriz de covarianza intervienen los valores anómalos.
en el caso de que lo hubiese. Eso hace que la matriz de covarianza construida no sea todo lo bueno que nosotros esperásemos si hubiésemos considerado únicamente los valores correctos que siguen esa distribución normal multivariante y no aquellos valores anormales. De hecho, las elipses correspondientes a la nube de puntos que aparece aquí serían estas de aquí, pero al considerar todos estos valores anómalos, las elipses que nos salen son de este tipo, cuando realmente vemos que esas elipses no responden a ese conjunto de puntos, pero de nuevo la presencia de valores anormales hacen tirar de la media y distorsionar las varianzas correspondientes, las covarianzas correspondientes, de forma que el resultado no es el esperado. Para solventar este problema se introducen métodos robustos que tratan de estimar de forma correcta los valores centrales y de dispersión, tanto los valores de las medias correspondientes como los valores de dispersión de covarianza correspondientes. En este caso, con estas estimaciones, obtendríamos estimaciones robustas de las matrices de covarianza y de las medias, y los métodos tienen un comportamiento bastante mejor. En cualquier caso sigue habiendo problemas, ya que hay distribuciones muy sencillas en las que la aplicación de la distancia Mahalanobis no da los resultados esperados. Por ejemplo, en una distribución no lineal, como esta de aquí, puede considerarse un valor que está perfectamente en las medias de lo esperado, y sin embargo no es considerado un outlier cuando realmente sí debería ser considerado, ya que no responde a esa forma no lineal de la nube de puntos. Lo mismo pasa en esta otra nube de puntos, en el ejemplo de la derecha, en el que tenemos una mezcla de dos distribuciones normales. Y tampoco pueden trabajar correctamente los métodos basados en estimaciones robustas, ya que la presencia realmente en este ejemplo no tenemos valores outlier que tiren de forma aislada de lo que es el conjunto de datos, sino que realmente aquí podemos apreciar que hay dos grandes conjuntos de datos, los dados por estas dos nubes de puntos. En ninguno de esos dos casos los métodos estadísticos se comportan adecuadamente y por lo tanto se hace necesario relajar estos métodos para intentar encontrar esas nubes de puntos y valores que difieran radicalmente de ellos. Ese es el objetivo de los métodos no supervisados basados en distancias que se ven en el próximo tema.